Muchas gracias por mantenerse con nosotros. Continuamos con las informaciones. Según datos publicados en la página web Planet Parenthood, una de cada 4 familias tiene un integrante que es lesbiana, homosexual, bisexual o transgénero. Además, actualmente existen millones de personas que desde muy temprana edad se identifican con una orientación sexual diferente a la esperada por la sociedad, que es la heterosexual. Sin embargo, por los prejuicios existentes sobre este tema, muchas personas se niegan a confesar su preferencia sexual, por miedo al rechazo y a la discriminación. Desde antes de nacer, los padres se crean expectativas sobre sus hijos, pero a medida que los niños van creciendo, van desarrollando y descubriendo su personalidad y sus gustos, los cuales no siempre van de la mano con lo que esperan sus padres. Esta situación puede causar mucha angustia y temor en los hijos, en especial durante la adolescencia, que es una etapa donde las personas necesitan ser aceptadas y recibir apoyo de su entorno afectivo. Algunos adolescentes no le dicen a sus padres que son homosexuales por temor a la reacción que estos puedan tener. Sin embargo, en ocasiones los padres lo descubren y no saben cómo reaccionar. A través de Respuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Tengo un hijo de 14 años de edad y hace 2 semanas lo vi besando a uno de sus amigos del colegio. Me quedé muy sorprendida porque no tenía idea de que mi hijo era homosexual. Él no me ha comentado nada y ahora no sé qué hacer. Tengo miedo de conversar con su padre porque sé que no lo va a tomar bien. ¿Cómo puedo manejar esto? Se encuentra en nuestros estudios el médico psiquiatra psicoterapeuta Dr. Secundino Palacios Carpio para ayudarnos a desarrollar con más detalles este tema. Doctor Palacios, ¿qué nos puede decir sobre este caso? ¿Qué deben hacer los padres si descubren que sus adolescentes son homosexuales? En este caso, la madre dice que se dio cuenta, su hijo nunca le confesó nada y el miedo es cómo lo va a manejar y cómo se lo va a informar al padre. ¿Qué usted recomienda? Mire, Elaine, en estos casos que son ampliamente frecuentes en el mundo, hay una sola variable que debemos manejar y que debemos interiorizar todos y todas. Y cuando digo todos y todas, estoy hablando de todas las familias en cualquier parte del mundo. Es la actitud de protección, de solidaridad, de aceptación y de amor hacia ese joven adolescente que demuestra una determinada predilección sexual. La única variable que podemos darle a las familias en la que se identifica o que se descubre que uno de sus hijos o de sus hijas tiene una determinada predilección sexual es el apoyo emocional, la solidaridad, la comprensión y la aceptación. Hoy día este no es un tema de debate de la comunidad científica internacional, toda vez que en todas las partes del mundo es aceptado y reconocido el derecho de los seres humanos en el orden de su predilección sexual. En consecuencia, amarlo, quererlo, comprenderlo, darle el apoyo necesario, sobre todo en una época tan difícil como lo es la adolescencia. Doctor, escúchame que le interrumpa, pero el problema que tenemos es que vivimos en una sociedad netamente homofóbica, odio hacia los homosexuales, y aquí no se entiende ni se acepta el hecho de que un hombre se sienta atraído por otro hombre. Entonces, ¿cómo los padres pueden romper ese valor con el que nacieron? La sociedad le promueve ese odio. ¿Cómo podemos trabajar con eso para poder aceptar a nuestro hijo? Porque esa es la gran pregunta que tienen muchos padres. Mira, la respuesta a esto es que todos estamos en la responsabilidad de ir venciendo lo que se llama la resistencia, la negación y resistencia al cambio y a la aceptación. Porque primero hubo mucha persecución a los cristianos, hubo persecución a los comunistas, hubo persecución a aquellos seres humanos que se oponían a las tiranías, cuando en el mundo y en toda América Latina lo que existían eran los regímenes autoritarios. Es decir, vamos a tener que seguir bregando contra los estigmas. El estigma del sifilítico. ¿Qué comportamiento había cuando en una familia se presentaba un cuadro de sífilis, o una familia tenía un tuberculosos, o una familia tenía un enfermo mental? La actitud siempre ha sido de rechazo, de esconderlo. Por eso surge el manicomio, por eso surge el leprocomio,
por eso surge el sanatorio antituberculoso, e incluso cuando surge la enfermedad del VIH, el síndrome de inmunodeficiencia adquirido o de la deficiencia inmunológica del ser humano, se planteó también llevarlo al aislamiento, el llamado sidatorio. Es decir, que vamos a tener que seguir venciendo resistencias, hostilidades, prejuicios que existen en las sociedades y que son tan viejos como la humanidad. En el caso que no confiere, vamos a tener que seguir trabajando fuerte para vencer lo que es una sociedad eminentemente autoritaria todavía, exacto, una sociedad eminentemente homofóbica. Todavía tenemos muchas manifestaciones, no solo de homofobia, todavía la xenofobia, el rechazo a los seres humanos por el color de la piel, es causa de muerte en muchos rincones del mundo. Doctor, y en el caso particular de estos adolescentes que no llevan novia a las casas, tenemos mucha preocupación de muchos padres que nos dicen, óyeme, ya tiene 16 y nunca le he conocido una novia, y de alguna forma muchos le quieren preguntar directamente, ¿eres homosexual? Y no se atreven. ¿Por qué? Porque tienen miedo a la respuesta. En el caso particular de estos chicos que no han tenido una sexualidad abierta, que no han llevado una pareja a su casa por cualquier razón, ¿usted le recomienda a los padres que le pregunten netamente, ¿eres lesbiana o eres homosexual? ¿Usted considera esto prudente? Mira, en ese caso debe haber una comunicación franca de los padres si se sienten en la capacidad de hacerlo. Si no se sienten en la capacidad de hacerlo, de tener una comunicación franca, llana, afable, solidaria, afectuosa, entonces buscar ayuda profesional. Buscar ayuda profesional con un experto en la conducta que pueda facilitar la comunicación entre ambos y que el joven no sienta la persecución y el acoso de la familia, del entorno, de su padre y de su madre. Porque estos niveles de hostilidad crean lo que se llama un estado de estrés crónico, y ese estrés crónico lo va a llevar a un cuadro depresivo, y ese cuadro depresivo lo va a llevar al suicidio. Y de eso quería hablar, doctor. Nosotros tenemos casos, muchos casos que nos salen en los periódicos de estos adolescentes que se quitan la vida porque son etiquetados, son rechazados, y de alguna manera hemos tenido casos hasta de padres que llevan a sus hijos a psiquiatras para que curen a su hijo porque su hijo está enfermo. Y esto entonces tiene una factura bastante alta. ¿Qué usted nos dice de estos casos? Porque hay cosas que quizás como padres no pensamos. Cuando rechazamos a nuestro hijo, estamos poniendo su vida en riesgo. Háblenos un poquito de eso. Mira, ahí lo que tiene que primar es la honestidad del profesional de la conducta humana. Si el profesional de la conducta humana le va a decir que va a curar a su hijo, entonces está cayendo en un acto de deshonestidad, porque no hay respuestas médicas y psicológicas a un joven o a una mujer que ha tomado una predilección sexual determinada. No se cura, doctor, ¿verdad? No hay respuestas médicas ni psicológicas en ese sentido. Es una falta de honestidad decir que lo vamos a curar. Exacto. Lo que podemos es justamente trabajar con papá y con mamá para lo que es el proceso de aceptación de su hijo en las condiciones humanas que le ha tocado, y amarlo y quererlo y ayudarlo a su reinserción social, laboral, profesional, y entender que por una determinada predilección sexual que tenga un joven adolescente, no deja de poder desarrollarse y ser un buen profesional en las comunicaciones, en las ciencias médicas, en las ciencias matemáticas, en la ingeniería, en todo el quehacer científico de la humanidad. Simplemente tiene una predilección sexual, pero eso no le limita el desarrollo de su cerebro en el campo del conocimiento científico por el cual él se haya inclinado. Sí lo puede lastimar la hostilidad de papá o de mamá, y entonces encerrarlo, caer en un cuadro depresivo y llegar al suicidio o a otras patologías clínicas. Doctor, pero hay algo también, hay adolescentes que no son necesariamente homosexuales y están experimentando con su sexualidad. Lo que trabajamos con educación sexual lo sabemos, y obviamente estamos en una etapa, en una época donde ellos están experimentando muchas cosas que ven en la música, que ven en la pornografía, y no necesariamente están definidos con una orientación homosexual o lesbiana. En esta parte, como psiquiatra, hay una edad específica donde podemos definir que un adolescente ya es homosexual, o hay etapas donde todavía no tienes una seguridad porque la personalidad está en desarrollo. ¿Qué nos dice? Me parece que ha manejado un concepto muy adecuado.
el proceso de crecimiento y desarrollo tiene varias etapas. El bebé, el niñito, el prepúber, el púber, el adolescente, el adulto joven, en esos estadios pueden haber esos experimentos y búsqueda de una identidad. Luego, sin prisa, sin hostilidades, sin prejuicios, ese joven o esa joven va a definir cuál es su predilección sexual y luego vamos a respetar la que él decida. No tratar de imponer nosotros las nuestras, pero eso mismo ocurre con la selección de una carrera profesional. Muchos jóvenes estudian medicina porque sus padres quieren que sean médicos, o estudian ingeniería porque sus padres quieren que sean ingenieros, o abogados, arquitectos. Y entonces son malos arquitectos, no quieren. Cuando terminan, les llevan el título al papá y no van a ser arquitectos, o no van a ser ingenieros, o no van a ser médicos. Eso mismo ocurre. Entonces, damos el tiempo necesario, damos el apoyo emocional necesario, damos la solidaridad y la ternura de papá y mamá y ayudamos a que ese joven en su proceso de crecimiento y desarrollo se encuentre en su mundo interior con su verdadera identidad y defina por ella y pueda vivirla a plenitud tal cual son sus predilecciones, son sus impulsos interiores, que no van a estar matizados por lo que papá quiera o por lo que mamá quiera o por lo que la iglesia diga o por lo que diga la directora del colegio. No, van a estar dados y dadas por las características particulares de cada ser. Exacto, y el asunto es respetar la diversidad, porque como sociedad tenemos que tener un poquito de paz y sobre todo acoger a las personas que no son como quizás uno quisiera o quizás como lo han dicho durante muchos años la religión, como lo ha dicho la política. Tenemos una sociedad diversa y familias diversas y nuestro objetivo es que toda la familia pueda sentirse acogida y aceptada para que tengamos una familia que funcione. Muchísimas gracias, doctor Palacio, de verdad que apreciamos muchísimo sus conceptos y su tiempo por haber venido. Gracias por venir. Gracias a ustedes, me parece muy acertado, incluso en las mismas denominaciones cristianas y en el mismo pensamiento judeocristiano del cristianismo nuestro, la cultura nuestra, hay múltiples denominaciones cristianas. Están los católicos, están los testigos de Jehová, están los pentecostés, están los adventistas del séptimo día, y a veces entre ellos mismos hay hostilidades muy marcadas y todos dicen ser seguidores de Jesucristo. Entonces, así como se expresa la diversidad, aún dentro de un mismo pensamiento cristiano, así mismo se expresa la diversidad en los seres humanos en todas partes del mundo. Exacto. Gracias y me siento muy feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima. La homosexualidad o el lesbianismo no es una enfermedad, no es una perversión ni una desviación, es una orientación sexual reconocida por la ciencia. Si su hijo o hija le confiesa a usted o usted se entera que es homosexual o lesbiana, hay una sola cosa que puede hacer como padre o madre, y es aceptarlo, respetarlo y protegerlo, y sobre todo amarlo. Porque a pesar de lo que su hijo haga o por quien se sienta atraído sexualmente, recuerde que es su hijo, y eso pesa más que cualquier cosa en la vida. Con esta información concluimos nuestro programa de hoy, esperando que hayan aprendido y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Los invito a que visiten nuestra página web respuestas.com para que puedan encontrar las respuestas que necesitan a las preguntas de sexualidad y sexo más frecuentes sobre temas relacionados a infecciones de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, eyaculación precoz, erección, sexualidad en adolescentes, entre otros temas. Además de que puedan comentar y compartir los artículos que ya hemos publicado hasta el momento. Nos vemos pronto en una próxima entrega aquí en NCDN. Se despide cordialmente Elaine Félix. Hasta la próxima.